Buenas noches. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Hola. noches a todos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos 2 minutitos a que terminen de reincorporarse a sus compañeros, por favor. Oye, brother, está prendido tu micrófono. De nada. Ya, chicos, creo que ya se han incorporado todos. Buenas noches a todos. Vamos a, permítanme compartir la clase, por favor. Bueno, la clase de hoy, crecimiento y desarrollo. Este tema se ha dividido en dos temas. Yo voy a llevar lo que es crecimiento y desarrollo del recién nacido y del lactante hasta lactante mayor, y la doctora Maya va a tomar el tema de preescolar y escolar. ¿Por qué es importante el tema de crecimiento y desarrollo? Ustedes saben que es el seguimiento que se hace, que en pediatría se considera no solamente lo que es el niño sano, sino también el niño enfermo. Y ambos, tanto el niño sano como el niño enfermo, tenemos que considerar el seguimiento que se debe hacer porque es una parte de la atención que se va a considerar. Entonces vamos a hablar de crecimiento y desarrollo ahora. Un ratito. Recording in progress. Bueno, el tema de crecimiento y desarrollo hemos dicho que es un tema muy importante porque nos va a permitir hacer el seguimiento tanto en los niños enfermos como en los niños sanos. Entonces se dice que son dos procesos paralelos que tienen que determinarse para que ese niño tenga una buena calidad de vida. Por eso el mensaje que nos dan cuando hablamos de crecimiento y desarrollo es contribuir al desarrollo integral del niño o niña desde 0 hasta 5 años. ¿Por qué nos dicen 0 a 5 años? Porque todo niño que si logra un buen crecimiento y un buen desarrollo hasta los 5 años va a tener una mejor condición intelectual, vamos a tener una mejor condición de vida y vamos a determinar de que es un niño que va a ser más saludable. En cambio, el menor de 5 años se dice que tenemos el riesgo de que ese niño, si es desnutrido, pues ya no tenga la oportunidad de recuperar, vamos a decir, ¿sí?
Cuando hablamos del término de crecimiento y desarrollo, decimos que el crecimiento, muchas veces hablamos de palabras sinónimas, decimos que es lo mismo crecimiento y es lo mismo de desarrollo. Entonces decimos que el crecimiento ya nos está diciendo, ¿no es cierto?, que el crecimiento es la condición Doctora, perdón. No me está aceptando para que yo los pueda aceptar a los chicos. Ya voy a hablar con él, doctor, perdón. Es que no me acepta para incorporarlos a los chicos. Es que es importante que consideremos pues la asistencia. No puedo ir añadiendo a todos los chicos porque después me interrumpa la clase. Yo creo que tenemos que tener unos 5 minutos para el ingreso de los participantes y después ya lo siento, ¿no? Si no pueden ingresar tendrán que ver ya la forma de tomar la clase porque ahorita no me está permitiendo ingresar a los participantes. No me permiten ingresar. No sé si están ingresando. No son todos los que están en la sala. Ya, lo siento chicos, no me permite ingresar la computadora, no sé qué está pasando, pero vamos a continuar la clase, ¿sí? Bueno, estábamos hablando de que el concepto de crecimiento y desarrollo era diferenciado. Crecimiento, ¿qué significa para nosotros? Es aumento del tamaño corporal de un ser humano. Está basada principalmente en la antropometría. Hablamos del peso, hablamos del talla, hablamos del perímetro cefálico. Y esa consecuencia de la multiplicación celular que se da en el ser humano y de hecho va a condicionar también al aumento del tamaño celular. Ese es crecimiento, esa es antropometría. A diferencia del desarrollo, estamos hablando de que el desarrollo ya es una condición paralela, vamos a decir, en lo que determina el ordenamiento especial de esas células que se han multiplicado, de esas células que han aumentado de tamaño, para establecerse y organizarse directamente como órganos y tejidos. Esta organización va a determinar la formación de los sistemas y la adquisición gradual a medida que va creciendo el niño de la especificidad y la capacidad funcional. Entonces ahí determinamos que son dos conceptos que tienen que ir paralelos y esta condición paralela tiene que estar interrelacionada por factores que van a intervenir directamente para potencializar estos factores genéticos. Decimos, al mismo tiempo van a intervenir los factores neuroendocrinos y los factores ambientales. Al mismo tiempo, cuando decimos cuál es el impacto directo de lo que va a producir el crecimiento y desarrollo, decimos que para que se dé un buen crecimiento y desarrollo va a intervenir el código genético, la herencia de los padres, que va a controlar las características del niño. Pero al mismo tiempo, esto tiene que condicionarse a que haya en ese organismo haya una integralidad de la organización de toda la estructura humana. Al mismo tiempo, decimos que son factores que van a intervenir en componente endógeno, vamos a decir que son los factores endocrinos. Hablamos específicamente de la
de la hormona del crecimiento y hablamos de la hormona tiroidea. Entonces, si son factores que van a depender del código genético que son transmitidos por el ser humano, esos van a ser considerados los factores endógenos. Y al mismo tiempo, los factores endógenos van a depender de algo, de los factores exógenos. Y dentro de esos factores exógenos está determinado el medio ambiente. El medio ambiente está determinado ¿por qué? Por el componente físico. Hablamos del clima, hablamos de la altura en que el ser humano va a vivir. Por ejemplo, si tenemos niños que viven al nivel del mar, van a tener mayor oportunidad de un buen crecimiento y un buen desarrollo, porque la condición de vida va a potencializarse principalmente en la disponibilidad de la oxigenación. A diferencia de aquellos niños que van a vivir, principalmente si estamos hablando de las alturas, hablo en nuestro medio de La Paz, Oruro, donde la oxigenación es menor y donde el organismo tiene que compensar principalmente a través del aumento de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que ese niño tenga condición de crecimiento, pero esa es una limitante, por lo tanto, el crecimiento y el desarrollo va a ser menor de acuerdo a la edad por el actuar directamente del medio ambiente. Hablamos del clima y hablamos de la altura. Al mismo tiempo, la nutrición es sumamente importante, porque decimos que esa nutrición va a potencializar el componente genético y eso va a depender del nivel sociocultural que tienen los padres principalmente, de los ingresos de la familia, del número de familia, porque si tenemos gente que no tiene el concepto de que tiene que tener una buena alimentación, una alimentación balanceada, y al mismo tiempo no tiene recursos para garantizar este nivel de alimentación, la consecuencia va a ser que establezca una desnutrición. Y al hablar de la desnutrición, ¿qué es lo que consideramos? De que va a ser un impacto directo para que ese niño no tenga una buena condición de un buen crecimiento y un buen desarrollo. Al mismo tiempo decimos que todo ser humano, sí, dime. Perdón, doctor. El balón rojo, ¿qué está escrito? Es que no se puede mirar en la pantalla. La imagen es muy grande. Esto de aquí abajo es desnutrición. ¿Ya? Gracias, doctor. Solo esto. Es que decimos, ¿no? Que la desnutrición, el impacto del nivel sociocultural de los padres, la educación de los padres, el nivel de ingreso económico y el número de familia son el impacto directo para que en algún momento esos niños entren en un estado de desnutrición, y la desnutrición está condicionada específicamente a disminuir la oportunidad de un buen crecimiento y desarrollo del niño. Entonces son los dos factores, tanto el código genético como la nutrición, que son los dos factores más importantes para garantizar ese buen crecimiento y un buen desarrollo. A eso se refiere la imagen roja, ¿sí? Bueno, decimos que las características del crecimiento de todo ser humano está determinado, ya es algo establecido, ¿no es cierto? No es que el organismo quiere crecer más en el sistema nervioso central, más en lo físico, extremidades, etcétera. Se dice que todo organismo ya está establecido, si es un organismo sano, está dirigido a que haya una dirección cefalocaudal y próximo distal. Es decir, el niño crece de la cabeza a los pies, y eso se ve claramente en el recién nacido, que ellos tienen una condición de tener una cabecita más grande, un tórax y un abdomen más grande, ¿no es cierto? Y las extremidades son más cortas. Entonces, eso a medida que va pasando la edad, va a tener ese crecimiento en sentido cefalocaudal, lo mismo que estamos hablando del componente próximo distal. Al mismo tiempo decimos que la velocidad es importante. Cuanto más pequeño es el niño, tiene mayor oportunidad de crecimiento y de ganancia de peso. Cuando estamos considerando, por ejemplo, la etapa que el ser humano tiene mayor crecimiento, va a ser la vida intrauterina, donde no es dependiente del niño ese crecimiento, sino es dependiente de la madre, donde la placenta va a producir la somatotrofina coriónica, que se dice, que es la responsable del crecimiento alto de la vida fetal. A diferencia del niño, después del nacimiento van a ser los factores endógenos los que van a producir directamente ese potencial de crecimiento, y se dice que cuando es más pequeño el niño, cuando sea un neonatito, un lactantito menor, va a crecer más y va a tener mayor ganancia de peso. A diferencia del niño preescolar, que va a tener un estacionamiento, si es que quiere. El ritmo y la secuencia siempre va a tener un patrón ya establecido, y el momento, la oportunidad, cada tejido tiene su momento. Por ejemplo, si hablamos del sistema nervioso central, se dice que el potencial de crecimiento está determinado hasta los 6 años, hasta los 2 años de edad, donde hasta los 2 años va a crecer entre un 60 a 70% de la masa encefálica.
Cuando ese niño ya tiene 5 a 6 años, ya va a lograr el 80% y después de esa edad ya va a tener un 20% hasta la edad adulta. Por eso se dice que hay que potencializar principalmente ese sistema nervioso central con una adecuada nutrición. Cuando hablamos del tejido genital, los órganos genitales, decimos que estructuralmente pueden estar establecidos con la diferencia de sexo masculino y femenino, pero si estamos hablando de funcionalidad, es la edad prepuberal o pospuberal la que va a determinar el funcionamiento de los genitales, el sistema linfático, que si bien va a crecer, va a tener un buen desarrollo en la etapa del lactante, pero principalmente si estamos hablando de los 6 años hasta los 8, 10 años, va a tener el repunte del crecimiento linfático y el crecimiento general está diferenciado por edades. El lactante tiene mayor oportunidad de crecimiento y desarrollo. Cuando es un lactantito mayor, va disminuyendo la edad escolar, preescolar. Ya se establece una meseta, vamos a decir, para nuevamente repuntar en la edad preescolar y escolar. Y cuando hablamos de un organismo, tiene que tener un equilibrio entre todo lo que es crecimiento, de acuerdo a la formación de células, de acuerdo a la formación de órganos. Por eso decimos que un ser humano tiene que tener un equilibrio adecuado. Cuando ya estamos hablando de qué factores directamente van a intervenir en el crecimiento y obviamente en el desarrollo, decimos que la etapa donde el desarrollo fetal es el mayor, en 9 meses va a crecer ya 50 centímetros, no va a depender del organismo del niño, va a depender de la producción de la somatotrofina coriónica que es producida por la placenta, donde va a establecerse ya ese crecimiento. Al mismo tiempo decimos que cuando ya hay factores propios del niño, vamos a decir, que es la hormona del crecimiento, es en la etapa postnatal y es la responsable de producir y establecer la multiplicación celular. Asimismo, tenemos la hormona tiroidea, que estimula la producción de síntesis proteica y como consecuencia ese niño va a tener un buen crecimiento somático. Entonces, las dos hormonas que intervienen directamente en el crecimiento y como consecuencia en el desarrollo van a ser la hormona del crecimiento y la hormona tiroidea, que va a determinarse desde que el niño nace hasta la edad de la adolescencia. Cuando hablamos de las hormonas sexuales, específicamente la producción de estrógenos y progesterona, es la etapa que no va a ser funcional en la edad del menor, del lactante, del preescolar y escolar. Solamente decimos que marca el funcionamiento en la etapa prepuberal o en la etapa puberal para que se determine tanto la producción de estrógenos y progesterona y como consecuencia una funcionalidad en los tejidos sexuales. Cuando vimos la historia clínica, vimos de que el niño se lo manejaba en diferentes grupos etarios, entonces se los designa de acuerdo a la edad. Vamos a designarlo a un recién nacido, aquel niño que va a tener las primeras 24 horas después de vida, aunque la Organización Mundial de la Salud establece como la diferencia entre un recién nacido y un neonato. Mucha literatura van a considerar que al neonato o al recién nacido, algunos lo consideran hasta los 28 días, pero es a través de esas definiciones que ya se establecen que se marca la diferencia entre un recién nacido y un neonato, donde el recién nacido se lo va a considerar las primeras horas de vida. Hablamos hasta las 24 horas de vida por nacimiento, y el neonatito va a ser aquel niño que tiene desde el día de nacido, por la etapa de recién nacido, hasta los 28 días. Luego consideramos al lactante menor, que va a considerarse desde el mes hasta los 11 meses de edad. El lactante mayor es cuando tiene 1 añito hasta 1 año y 11 meses. El preescolar vamos a considerar desde los 2 años hasta los 2 años, 5 meses. El escolar desde los 6 hasta los 12 años y el adolescente desde los 13 a 14 años. Cuando se va a presentar a un paciente, cuando estamos hablando en el rango tanto del control niño sano como el niño con enfermedad, siempre se usa esta terminología. No se habla de un niño de 6 meses, niño de 1 año, no se maneja eso. Directamente la presentación de todo paciente siempre va a ser a través de la definición del grupo etario en el que pertenece. Entonces, es importante la designación de estos grupos etarios. Al mismo tiempo, cuando ya vamos analizando el crecimiento y el desarrollo desde que el niño nace hasta el lactante mayor, vamos a evaluar principalmente al recién nacido. ¿Cuándo vamos a decir un recién nacido que es sano y es a término?
cuando ese niño haya desarrollado por nacimiento una buena adaptación y cambio del sistema materno-fetal a un sistema propio. Estamos hablando del sistema respiratorio y estamos hablando del sistema circulatorio. Una vez que el niño ha nacido y ha cambiado sus sistemas, es obligatorio evaluar y demostrar que es un niño maduro, porque dentro del rango patológico ya vamos a prematurez y vamos a posmaduración. Entonces, existen diferentes autores que establecen la evaluación de la edad gestacional. Al mismo tiempo, esta edad gestacional, para decir que es un niño maduro, es un recién nacido maduro, decimos que tiene que tener una antropometría ya establecida para posteriormente hacer una valoración de todo lo que es el aspecto neurológico, donde se va a evaluar los estados de conciencia, vamos a evaluar los reflejos arcaicos que van a presentar. Entonces, con la unión de estos tres parámetros, recién vamos a poder decir que es un recién nacido sano con peso y talla adecuada para la edad, que es el primer diagnóstico que se le va a dar al niño. Cuando ya analizamos cada uno de estos parámetros, ¿qué es lo que consideramos? Primero dice, hay un autor que es Usher, el que determina la escala de Usher para valorar la edad gestacional, donde de acuerdo al orden vamos a desorganizar un poquito esta diapositiva y vamos a hablar de la valoración en sentido cefalocaudal, donde si vamos a ver en la cabecita, por ejemplo, y va a definir el autor del prematuro menor de 36 semanas, el limítrofe que es de 36 a 38 semanas y el maduro que es mayor de 39 semanas. Aunque actualmente se considera ya madurez a partir de las 38. Entonces, si es un prematurito, el cabello lo va a tener fino, aglutinado. Si nosotros queremos separarlos, no se va a poder. Entonces, ya nos está diciendo que es un prematurito. Cuando estamos hablando de un limítrofe, sí mantiene el cabellito fino, pero ya es más fácil de separar. Y cuando consideramos ya un cabellito grueso, que se separa muy fácilmente, ya vamos a hablar de un niño maduro, mayor de 38 semanas. Posteriormente nos vamos a evaluar el pabellón auricular. Lo que Usher evalúa es la presencia del cartílago del pabellón auricular y va a evaluar la plegabilidad. ¿Qué significa eso? Que va a doblar el pabellón. Si agarramos la orejita y la doblamos, esa es la presencia de cartílago, ¿no es cierto? Que se ve. Entonces, si es un prematurito, va a tener muy poca formación de cartílago. Entonces, es fácilmente plegable, se dice, y cuando doblamos la orejita, muy difícilmente va a volver a su posición. Entonces, eso ya nos indica grado de prematurez. Cuando hablamos del niño limítrofe, decimos que sí se va a doblar el pabellón y va a volver lentamente. Entonces, es menos la cantidad de formación cartilaginosa que tiene ese pabellón. Y cuando ya es un niñito maduro, vamos a hacer esa misma maniobra de doblar el pabellón, pero inmediatamente va a volver a su lugar. Entonces hablamos de madurez. Posteriormente nos vamos a la revisión de tórax, donde vamos a evaluar el nódulo mamario, donde tocamos y palpamos la presencia de la glándula mamaria, y si es un prematurito va a ser una glándula muy pequeña, menos de 0,5 centímetros de diámetro. Cuando ya hablamos del recién nacido limítrofe o de 36, 37, 38 semanas, el tamaño puede llegar hasta 1 centímetro de diámetro y cuando es madurito va a ser mayor de 1 centímetro de diámetro. Posteriormente ya vamos a evaluar los genitales y Usher diferencia entre los genitales masculinos y femeninos. Cuando hablamos de los genitales masculinos, en el varoncito, el prematurito, se caracteriza porque tiene escroto pequeño. No tiene rugosidad, no tiene pigmentación y muchas veces vamos a encontrar ausencia de testículos, o sea, no los vamos a encontrar en bolsas escrotales. Cuando ya es un recién nacido limítrofe, ya va a tener un escroto un poquito de mayor densidad, va a tener ya presencia de arrugas, ya va a tener un poco de pigmentación y sí vamos a poder evidenciar la presencia de testículos en escroto. Al mismo tiempo, si estamos hablando de un recién nacido a término, entonces el escroto va a estar más pendulado, ya va a tener mucha rugosidad, ya va a tener buena pigmentación y lo que sí se va a verificar que hay presencia de testículos en bolsas escrotales. Cuando hablamos del sexo femenino, decimos, evaluamos los labios mayores y los labios menores. En una prematura vamos a tener que hay mayor desarrollo de los labios menores y los labios menores están muy pequeños, rudimentarios. Cuando hablamos de la niña limítrofe, los labios mayores y los labios menores están más o menos con la misma proporción de crecimiento.
Entonces, no llega a cubrir totalmente a los menores. A diferencia de la niña madura, vamos a tener que los labios mayores están mucho más desarrollados, que llegan a cubrir totalmente a los labios menores, y al mismo tiempo, signo de madurez también es la presencia de una secreción blanquecina que se la va a llamar la leucorrea de la recién nacida, y al mismo tiempo puede presentar algunas gotas de sangre, lo que se va a llamar la pseudomenstruación. Finalmente, vamos a hablar de los pliegues plantares. Y en los pliegues plantares, en un prematurito, vamos a encontrar que existen unos plieguecitos en la parte, en el tercio anterior del pie, cerca a los deditos. Cuando hablamos de un limítrofe, los 2 tercios anteriores va a haber presencia de pliegues. A diferencia de un niño, niña madura, vamos a tener pliegues en toda la planta de los pies. Entonces, es en base a estos parámetros en que vamos a definir si es una niña madura, una prematura o una limítrofe. Capurro es mucho más preciso, ya donde también va a evaluar, ya no le interesa la valoración del cabello, lo que le interesa es el pabellón auricular, pero no evalúa el cartílago, evalúa la curvatura superior del pabellón auricular, donde si estamos hablando de un prematurito menor de 35 semanas, no va a tener una cobertura, una curvatura. Cuando hablamos del limítrofe de 36 semanas, va a tener una ligera curvatura. Cuando consideramos a las 37 semanas, tenemos una curvatura ya un poco más definida. Y cuando hablamos del niño con 38 a 40 semanas, tenemos una curvatura totalmente formada. Cuando consideramos la glándula mamaria, a Capurro le gusta diferenciar entre lo que es la glándula mamaria y el pezón. Si hablamos de glándula mamaria, vamos a hacer la palpación. En el prematurito no va a ser palpable. Cuando hablamos del niño de 36 semanas, va a tener un tamaño de aproximadamente 5 milímetros. Cuando ya consideramos a las 37 semanas, decimos que va a medir entre 5 a 10 milímetros. Y consideramos el término de 38 o más semanas, ya se va a palpar fácilmente y va a ser mayor a 10 milímetros. Al mismo tiempo, evaluamos el pezón. En el prematurito no se ve, no se palpa ni la areola ni el pezón. Cuando hablamos de las 36 semanas, aproximadamente va a tener 7.5 milímetros y la areolita va a estar lisa, pero ya se la va a poder evidenciar. Cuando hablamos de las 37 semanas, decimos que va a tener 7.5 milímetros, pero ya se va a verificar la presencia de la areola y va a tener un punteadito. Y cuando consideramos una niña madura mayor de 38 semanas, decimos que sí, el diámetro va a ser más de 7.5 milímetros, pero la areola va a estar bien pigmentada, va a tener el punteado y va a tener el pezoncito bien formado, entonces, y solo levantado. Entonces, ya decimos que es un niño maduro. Cuando hablamos de la textura de la piel, el muy prematurito va a tener una piel transparente, gelatinosa. El prematurito de 35, 36 semanas va a tener una piel fina, lisa. Cuando es un niño ya limítrofe, 37 semanas, ya la pielcita va a ser más gruesa. Va a haber una discreta descamación. Pero cuando el niño o niña ya tiene 38 semanas a 40 semanas, ya es una piel gruesa, y cuando tenemos un niño bien maduro, vamos a tener una piel muy gruesa con grietas profundas. Cuando hablamos de los pliegues plantares, que es lo mismo que Usher que considera, pero Usher define solamente el prematuro, el limítrofe y el atérmino, Capurro dice, cuando es muy prematurito, se ve que no existe ningún pliegue. Estamos viendo aquí, no hay ningún pliegue. Entonces hablamos de 34, 35 semanas. A las 36 semanas tenemos el tercio anterior, ya tenemos un poco de plieguecitos. Cuando hablamos de los 2 tercios de la plantita del pie, y hablamos del prematuro limítrofe, 37 semanas, 38 semanas es cuando ya va a tener toda la parte anterior, ya se van a visualizar fácilmente los pliegues, y un niño a término va a tener toda la plantita lleno de grietas. Entonces, aquí nos dan un puntaje, cada uno de acuerdo al hallazgo que tengamos, vamos a ir haciendo la sumatoria, y el total de esa sumatoria vamos a sumar a una constante que es el valor de 104, y posteriormente vamos a hacer una división entre 7, porque eso nos va a dar el número de semanas con la que ese niño ha nacido. Hablamos de 37, 38, 39, 40 semanas. Entonces tenemos un poco más de precisión en Capurro, y al mismo tiempo hemos dicho... Perdón, sí, dime. ¿Es 104 o 204? 204. 204. Gracias, doctor.
O sea, el puntaje se suma más 204 y se divide entre 7 para dar el número de semanas de edad gestacional con la que el niño ha nacido. Doutora, pode desenvolver en la escala de UTI? Usher, vamos con Usher. Uf. Dime. Ya Chicos, está, doctora. para su tranquilidad, esta presentación les voy a pasar ahora mismo en el WhatsApp, ¿sí? Para que tenga ya Doctora, toda la presentación. Ah, sí, gracias, doctora. por ejemplo, doctora, ¿y si un niño presenta, por ejemplo, los pliegues plantares con pliegues en los 2/3 anteriores, Sí. pero el pelo es fino y Aglutinado. Ya, no y puede difícil haber, de separar? ¿En limítrofe? no puedes encontrar eso porque estamos hablando de que es un prematuro aquel que va a tener todo esto, ¿sí? Menor de 36 semanas. No puedes mezclar, por ejemplo, que tenga un cabello grueso y que tenga, vamos a hablar del nódulo mamario, ¿sí? Que tenga menos de 0,5 centímetros. No puede haber esa no relación, si quieren, de un parámetro de madurez con prematurez. No existe eso, ¿ya? Sería Entonces el mejor resultado, doctora. no, buscamos estos parámetros y nos permite condicionar la prematurez. Buscamos estos resultados que normalmente no vas a encontrar todos. En algún momento en genitales, por ejemplo, puede parecerte que hay mayor rugosidad, pero si esto te está apoyando a que es más prematurita, entonces calificas con 36, 38 semanas. No puedes mezclar esto con esto o esto. Ya, o sea, no hay esa valoración. Es la valoración vertical que se hace en base a las diferentes semanas. ¿Sí? Ya, gracias, doctor. Y lo mismo, en capurro sí puedes tener alguna variación, pero no vamos a tener, por ejemplo, que un niño que tenga toda la curvatura del pabellón y pueda tener, por ejemplo, un pezón imperceptible. No puede ser de que un niño que tenga la curvatura tenga los pliegues plantares, por ejemplo, en el tercio anterior, ¿sí? No puede haber esa relación. De todas maneras, nuevamente estamos hablando de la posibilidad de encontrar en forma vertical. Puede haber variación entre dos, ¿sí? Pero nunca de acá para acá. Ya entonces, por eso, esa sumatoria me permite hacer y dar la suma de la constante, que es 204, y dividir entre 7 para el número de semanas con la que ha nacido ese niño. ¿Sí? Hemos dicho, si estamos hablando de un recién nacido maduro, la primera obligación es evaluar la edad gestacional. ¿Sí? Después tenemos que ver si está maduro a través de la presencia de reflejos, lo que se los va a llamar reflejos arcaicos. ¿Sí? Chicos, una consultita. Aquí no me está permitiendo ingresar. ¿Uno de ustedes me puede decir cómo los puedo ingresar a los chicos? Porque no me permite. Doutora, si quiere salimos todos y entramos todos de nuevo. No, va a ser mucho problema. Les vamos a pasar nomás ya la presentación, porque aquí, fíjense, no me permite y están 9 chicos esperando, pero lo siento, no me permite ingresar. Creo que es, doctora, porque usted está compartiendo pantalla. Si es que A deja ver. de compartirla, de Tienes, repente ya se puede. si dejas de compartir, doctor, creo que ahí sí puede. Vamos a ver. No me permite salir tampoco. Bueno, lo siento por los chicos. No me permite. A ver. Mire, aquí he salido ya, pero tampoco me permite. Vamos a ver la red. Ya. Ahora creo que sí.
Ya ingresaron los que estaban esperando, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, bueno. Entonces, lo siento, se han perdido parte de la clase. Entonces, decíamos que un recién nacido maduro, una vez que hemos evaluado la edad gestacional, es obligatorio evaluar los reflejos del bebé, ¿sí? Por eso se lo llaman los reflejos arcaicos. Y los dos reflejos que tienen mayor maduración cuando el niño nace es el reflejo de búsqueda y succión, porque tienen que garantizar su alimentación, tienen que garantizar su vida. Y una forma de evaluar estos reflejos es cuando un dedito se le pone cerca a los labios, el niño va a buscar y va a querer agarrar no precisamente el pezón ni el biberón, sino el dedo, ¿no es cierto? Ese es el reflejo de búsqueda que tiene lo más desarrollado. Luego estamos hablando del reflejo de succión que le va a permitir la alimentación. Al mismo tiempo, una vez que hemos evaluado estos reflejos, debemos evaluar los reflejos de prehensión que se llaman. Si nosotros en la palma de la mano del niño ponemos en la parte central el dedo, el niño inmediatamente va a agarrar. Es lo que va a llamarse el reflejo de prehensión palmar. Y al mismo tiempo, si se fijan acá, estamos presionando en la planta del pie, entonces los deditos se van a encoger. Entonces ahí hablamos de prehensión palmar y plantar. Posteriormente ya hablamos de los reflejos de Moro, llamado también el reflejo del paracaidista, ¿no es cierto? Donde al niño le vamos a estirar los dos bracitos y los soltamos bruscamente, entonces el niño va a presentar un reflejo de un abrazo espontáneo. Al mismo tiempo, el Babinski, por ejemplo, en los niños grandes es patológico, pero en el recién nacido es normal, donde vamos a presionar la parte lateral del piecito y va a extender los deditos. Entonces hablamos de un reflejo de Babinski positivo, que es parte de la maduración del recién nacido, y si lo agarramos al recién nacido agarrado del pechito y hacemos que la plantita del pie toque la superficie, entonces él va a empezar a marchar. Entonces, por eso es que se le ha dado el nombre de reflejo de la marcha automática. Entonces, una vez todos estos reflejos, es obligatorio que encontremos en el niño para que determinamos que es un niño, es un recién nacido maduro. Posteriormente, decimos que todo recién nacido debe ser valorado neurológicamente en base a un contexto global. Entonces, ahí consideramos la posibilidad, por ejemplo, de que estamos con valorar la postura. Entonces, si hablamos de la postura, ese niño hemos dicho que tiene movimientos espontáneos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a valorar la postura y decimos, es un recién nacido con un pataleo activo. Posteriormente, para decir que está maduro, vamos a evaluar los reflejos arcaicos, que ya los hemos mencionado. El llanto es una forma de valorar al niño porque el niño tiene un llanto intenso muchas veces, no condicionando esto a un componente patológico. Al mismo tiempo decimos, como tiene un movimiento activo, entonces ese niño tiene que tener una condición de mantener un buen tono muscular. Esto está relacionado con la movilidad espontánea, principalmente de las extremidades. Y cuando ese niño está despierto, por ejemplo, entonces un estado de somnolencia, un estado de sueño profundo, un estado de alergia, se consideran partes del desarrollo y del bienestar neurológico, si quieren, del recién nacido. Y los sentidos, muchas mamás dicen, no, mi hijito creo que no ve, mi hijito creo que no escucha. Decimos que desde el nacimiento ese niño tiene el desarrollo de la visión, tanto que él va a fijar, cuando nace, va a fijar si una mamá le habla, va a fijar el rostro de la mamá, y al mismo tiempo, si ustedes hacen un ruido fuerte al lado del niño, el niño se va a asustar porque escucha bien. Entonces, es importante diferenciar que ese niño mantenga una buena actividad, entonces vamos a decir que está neurológicamente en buen estado y es maduro. Ese niño puede tener un sueño muy profundo, e incluso muchas veces cuando ese niño no llega a cerrar totalmente los ojitos y parece que tuviera nistagmus, eso también es fisiológico en el recién nacido. Y cuando ese niño está entre que duerme y no duerme, simplemente está en reposo, también se considera como normal. Entonces, los diferentes estadios del estado neurológico es importante que nosotros hagamos una valoración. Cuando ya consideramos las características del recién nacido, decimos, ¿no? El recién nacido tiene ciertas condiciones fisiológicas y nos va a mostrar la transición que ha hecho, principalmente si estamos hablando del sistema respiratorio y el sistema circulatorio.
El sistema respiratorio, sabemos que en la vida intrauterina es una respiración dependiente del oxígeno de la mamá que le va a pasar a través de la placenta. No necesita hacer funcionar sus pulmones. Cuando el niño nace, sí tiene que vaciar ese líquido pulmonar y tiene que respirar espontáneamente. Por eso, para compensar y esa necesidad de oxígeno, el niño va a respirar más veces. Por eso decimos que puede respirar hasta 50 veces por minuto, lo que en un niño normal va a ir entre 20 y 25 veces. Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, se establece la circulación propia del niño porque en el útero era una circulación materno-fetal dependiente de la mamá, ¿no es cierto? Entonces, ese niño inmediatamente post-nacimiento va a tener una alta frecuencia cardíaca, estamos hablando de hasta 140 latidos por minuto, y posteriormente tiene que garantizar su vida. Hemos dicho que los reflejos más desarrollados en los niños es el reflejo de búsqueda y succión. Eso va a condicionar a que satisfaga sus necesidades alimentarias y al mismo tiempo va a empezar a funcionar el sistema digestivo con la expulsión de la primera deposición, que es un meconio, que es un color verde puré de arveja, es una deposición oscura, y eso va a durar normalmente entre 24 y 48 horas para entrar en las deposiciones de transición. Pero la relación de la alimentación con la expulsión de las deposiciones es importante considerar porque el niño puede tener alta frecuencia, puede presentar 5 hasta 7, a veces más deposiciones, pero ¿qué relación tiene cuando hablamos de las deposiciones? La mamá nos va a decir, mamá, y ese ratito hace deposición. Entonces, esa relación de la ingesta de leche con la presentación de las deposiciones en alta frecuencia, porque 5 o 6 veces al día es alta frecuencia que un niño en otro grupo etario vamos a considerar como una diarrea. Entonces, ¿qué decimos? Porque el recién nacido tiene un reflejo que se llama el reflejo gastropólico. En otras palabras, él toma leche e inmediatamente hace su deposición. Al mismo tiempo, las características hematológicas del niño son diferentes a otros grupos etarios. Por eso al recién nacido se lo considera como el niño hemoconcentrado. ¿Qué significa eso? Que ese niño tiene mayor masa eritrocitaria, tiene mayor cantidad de glóbulos blancos, por eso es la hemoconcentración, y al mismo tiempo tiene alta concentración de hemoglobina. Entonces, si nosotros le pedimos un hemograma, por ejemplo, por cualquier circunstancia ese recién nacido, tenemos que considerar ese componente que en su momento vamos a considerar fisiológico. Por ejemplo, vamos a ver, hemos dicho número de glóbulos rojos con mayor número, pero si hablamos de los leucocitos que normalmente nos llama la atención cuando hay procesos infecciosos, normalmente consideramos un parámetro hasta 10,000, ¿verdad? Pero en el recién nacido podemos encontrar 15,000, 17,000 glóbulos blancos e incluso hasta 20,000 glóbulos blancos, que ni si no sabemos que ese niño tiene la característica de hemoconcentración, vamos a decir que está con un proceso infeccioso severo, ¿verdad? Entonces, ese número de glóbulos blancos es componente normal por la hemoconcentración que tiene. Al mismo tiempo, hemos dicho, en este caso, una niña madura, vamos a decir, recibe por la lactancia materna también cierta cantidad de hormonas, ¿sí? Al recibir ese factor hormonal hace de que ella produzca una secreción amarillenta, medio blanquecina, pegajosa, lo que la mamá muchas veces va a determinar como riesgo patológico. Sin embargo, es una transferencia hormonal, lo que se va a llamar la leucorrea de la recién nacida. Si esa leucorrea nosotros vamos a evaluar la glándula mamaria, vamos a ver que hay mayor volumen, mayor tamaño de la glándula mamaria, y si nosotros comprimimos vamos a lograr que esa glándula mamaria secrete leche, es lo que se llama la leche de bruja, que es componente nuevamente hormonal, o a veces la mamá dice, está manchando con gotitas de sangre el pañal, entonces ahí estamos hablando de la pseudomenstruación. Entonces esa leucorrea, esa producción láctea y esa pseudomenstruación muchas veces se considera como normal en una niña madura, que eso es transicional y va a ir desapareciendo en 10 hasta 15 días. Al mismo tiempo decimos cuál es el desarrollo de ese niño post-nacimiento. Hemos dicho que la motricidad simplemente se la va a evaluar en ese niño con los movimientos activos, ¿no es cierto? Por eso decimos, tiene un pataleo activo porque tiene un buen tono muscular que le va a permitir esos movimientos. En el componente social, sí, hemos dicho, ¿no? Muchas veces se dice que hay relación del niño al rostro de la mujer y a la voz de la mujer por la relación que existe de escuchar la voz de la mamá en el vientre materno. Entonces se dice que si una mamá le va a hablar a un recién nacido, el niño o niña va a abrir sus ojitos y va a responder, o sea, va a mirar por esa respuesta al rostro y a la voz aguda.
Hemos dicho también de que la audición es adecuada. Entonces, si hacemos la prueba para la audición, es que ese niño, si hacemos un ruido fuerte cuando ese niño está descansando o está tranquilo, van a ver cómo se va a asustar por la audición que va a tener. Entonces, hablamos de también los sistemas visuales que están funcionando y la audición también. Para considerar un recién nacido sano, tenemos que considerar también la antropometría adecuada para el recién nacido a término. Entonces, decimos que todo niño que nace, si tiene un peso entre 2,500 y 3,500, nuestro primer diagnóstico va a estar relacionado con un peso adecuado para la edad. Si ese recién nacido va a tener de 3,600 a 3,900, va para grande para la edad gestacional. Y si pesa más de 4 kilos, hablamos de un niño macrosómico. Entonces, si estamos hablando de niños con 5 kilos, hablamos incluso de niños gigantes, ¿no es cierto? Pero el diagnóstico no solamente va para el peso, sino para la talla. Y dentro del componente talla debemos determinar que lo normal es que ese niño nazca entre 48 y 50. El promedio es 50 centímetros como talla de nacimiento. Pero tenemos opción de más 2, menos 2. Entonces, si está con 48 centímetros o está con 52 centímetros, vamos a considerar como talla adecuado para la edad. Entonces, considerando tanto el peso como la talla, vamos a poder dar el primer diagnóstico a ese recién nacido como peso y talla adecuada para la edad gestacional si estamos considerando un recién nacido a término. Cuando ya vamos progresando y vamos a ver el crecimiento y el desarrollo del lactante, si hablamos del desarrollo, vamos a considerar 4 parámetros. Hablamos de la maduración y la motricidad gruesa. Hablamos de la evaluación de la motricidad fina o adaptativa, la evaluación de la audición y el lenguaje y el componente social. En el lactantito, cada edad tiene su característica específica para poder evaluar. Entonces, si estamos hablando primero de la motricidad gruesa. Cuando hablamos de motricidad, hablamos de la maduración muscular y sabemos que va a tener un sentido cefalocaudal, donde si es un recién nacido, simplemente los movimientos activos que presenta va a determinarse como un recién nacido a término con buen tono muscular. Por eso simplemente son movimientos activos, no son movimientos voluntarios. A diferencia de los 3 meses, ya empezamos la evaluación de la maduración muscular y se dice que el sentido de esa maduración va a tener un sentido cefalocaudal. Por lo tanto, los primeros músculos que van a lograr controlarse son los músculos del cuello, hablamos de los músculos cervicales. Por eso, el lactantito de 3 meses tiene la condición de tener el sostén cefálico y eso se puede evaluar cuando esté en decúbito dorsal, agarrando las 2 manitos y levantando la cabeza. El niño va a sujetar la cabecita, o de lo contrario, si ponemos en decúbito ventral, el niño va a tener la condición de sostener la cabecita. Cuando consideramos la edad de los 6 meses, ya tiene maduración de los músculos de la espalda, músculos dorsales. Eso va a condicionar a que el niño ya pueda empezar a sentarse solo. Entonces hacemos esa prueba cuando estamos evaluando. Y finalmente, cuando hablo de los 9 meses, ya tiene movimientos voluntarios en las extremidades. Por lo tanto, ese niño puede arrastrarse, puede gatear por los movimientos voluntarios que tiene. Y cuando ya va a cumplir los 12 añitos, ya va a tener la noción del equilibrio. Por lo tanto, va a tener condición de ponerse de pie. Por eso decimos se sostiene de pie, aunque hay niños que son más precoces, donde pueden incluso pararse, ¿no es cierto? Cuando consideramos los 18 meses, ya debemos evaluar de que el niño ya es independiente en la deambulación. Por lo tanto, tenemos entre los 12 meses y los 18 meses que el niño tiene que empezar a caminar solo. Cuando ya va a cumplir 24 meses, ese niño ya tiene condición de organizar el equilibrio en su organismo y ahí determina que puede jugar con una pelota y puede subir escaleras. De manera en que un pie va a estar asentado cuando estamos hablando de subir las escaleras, un pie lo tiene fijo, pero el otro tiene condición de movimiento, ¿no es cierto? Lo mismo que al jugar con pelota. Entonces, ese control del hemicuerpo ya lo tiene a partir de los 2 añitos. Cuando estamos hablando de la motricidad fina, decimos, ¿no? Motricidad fina, adaptación principalmente, algo más detallado. Entonces, ese recién nacido tiene visión ya dirigida a lo que le llama la atención.
Por eso es que se ponen juguetes en las cunitas de los recién nacidos con colores más brillantes, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso se va moviendo, el niño tiene condición de hacer el seguimiento, porque tiene movimientos horizontales y verticales para el seguimiento de lo que le va a llamar la atención. En este momento, diríamos, los colores mucho más llamativos. Cuando tiene 3 meses, ese niño tiene la condición de mantener ese desarrollo del reflejo de búsqueda y al mismo tiempo tiene condición de la aprehensión palmar. Entonces, si nosotros le acercamos a un niño, no, él no va a ir y sujetar con su manito. Cuando la manito está abierta, le ponemos una sonajera o un juguete en su mano y el niño va a hacer la aprehensión del juguete. Pero como lo tiene muy desarrollado el reflejo de búsqueda, normalmente con movimientos un poquito gruesos, vamos a decir, no precisos, va a llevar el juguete a la boquita. Por eso se dice, todo quiere chupar, todo quiere meter a la boca. A los 6 meses ya el niño se sienta solo. Por lo tanto, ya tiene condición de que si se está sentando, tiene la condición de un agarre voluntario. Por lo tanto, el niño que se está sentando y nosotros le ofertamos un juguete, él va a poder agarrar. O si le ponemos alrededor del niño los juguetes, él va a poder ya agarrar los juguetes. Por eso se dice es la etapa en que ya tiene condición de juego. A los 9 meses ya tiene el tacto fino, agarra los cubos generalmente con el pulgar y el índice, y cuando les acercamos, por ejemplo, una botella que tiene un espacio más angosto y le damos algo que es más pequeño, él va a querer agarrar con ese dedo índice y pulgar y va a meter los objetos dentro de la botella, ¿no es cierto? Ese es el tacto fino. Cuando consideramos los 12 meses, el niño a los 12 meses quiere hacer su santa voluntad. Ya tiene condición de seleccionar lo que él quiere. Entonces, como ya tiene condición de arrastrarse o gatearse, si él va a ver que vamos a esconder un juguete que a él le gusta, se va a arrastrar y va a desesconder ese juguete, va a buscar ese juguete. Por eso se dice que busca los objetos escondidos, porque ya sabe lo que él quiere. A esta edad, si ustedes le aproximan un juguete que el niño no quiere, va a agarrar y lo va a botar, ¿no es cierto? Por eso se dice que el marcador de la voluntad del niño es al año de edad. A los 18 meses ya le dan juguetes de superficie. Hablamos de torres de 3 cubos que ya puede manejar el niño y poner una sobre otra. Y a los 24 meses ya no le interesan los juguetes gruesos, vamos a decir, sino más bien quiere desarrollar su tacto fino, quiere desarrollar la manipulación de la mano y empieza a agarrar los bolígrafos, los lápices, los marcadores, pero él no va a hacer rayas, puntos, como hacen, ¿no es cierto? Más bien va a tener movimientos gruesos y va a tener tendencia a hacer círculos. Por eso se dice que a los 2 años es ideal ponerlos en los, no se llaman guarderías, se llaman prekinderes. ¿Para qué? Para que empiecen a desarrollar esa capacidad de agarre de los bolígrafos para que ese niño empiece su aprendizaje. Muchas veces las mamás van a decir, ha rayado toda la pared, ha rayado la puerta. No es culpa del niño, porque su desarrollo, hacer esos garabatos circulares, si los padres no le han enseñado que el rayado se hace en un papel o en un cuaderno, pues el niño como propio desarrollo, pues va a hacer los garabatos en toda la casa, si es que no se lo controla, ¿no es cierto? Cuando hablamos del desarrollo de la audición y el lenguaje, hemos dicho, no, el niño desde que nace oye. Entonces, si es un niño que escucha un ruido fuerte, se va a asustar. Pero a los 3 meses ya entra el contacto del lenguaje. Cuando una persona se acerca y le hace una caricia en la mejilla o un lactantito de 3 mesecitos, el niño le va a responder como si le estuviera hablando, pero emite sonidos guturales que no son palabras precisas, pero nos está mostrando el contacto con las otras personas. A los 6 meses ese niño ya tiene condiciones de sentarse, ya tiene condiciones de agarrar voluntariamente sus juguetes. Entonces, si le hacen una monería o le aplauden a ese niño va a tener condición de juego, entonces puede reír hasta carcajadas. Cuando hablamos de los 9 meses, ahí empieza ya la pronunciación de las palabras y lo primero que pronuncia ma o pa. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque va a depender de la afinidad que tenga o con la mamá o el papá para que pueda decir o ma o pa, pero ya empieza la pronunciación de las palabras y a los 12 meses nuevamente nos muestra su santa voluntad. Que si le ofertamos, por ejemplo, una comida, él va a batir la cabecita y va a decir no. Si le ofertamos un juguete, va a batir la cabecita y nos va a decir no, porque ya sabe negar, o sea, ya sabe rechazar lo que el niño no quiere. Por eso a veces decimos, ay, es muy chiquitito, no sabe. El niño ya sabe cómo va a manejar su entorno familiar y decimos que su marcador importante es al año de edad.
A los 18 meses ya el niño tiene condición de pedir mamá pan, mamá leche, o sea, ya combina dos palabras. Pero ¿qué es lo que pasa a los 18 meses? Como su hábito muchas veces de los niños es señalar con el dedito y decir, señalar el pan, señalar la taza, señalar lo que quiere, y los papás todos gentiles van y le entregan rapidito, entonces lo que están condicionando a un retraso en el lenguaje. Entonces es importante que se los oriente a los padres en este desarrollo. Cuando ya es un niño de 2 añitos, 24 meses, ya combina 3 palabras, entonces se dice que ya puede establecer una conversación con otra persona porque ya sabe la combinación de palabras. Y cuando hablamos del componente social, el recién nacido va a responder siempre al rostro, va a responder a la voz aguda. Por eso cuando se le habla a un niño, él escucha, él muchas veces abre los ojitos y mire, dirige la mirada hacia el rostro. A los 3 meses establecen ya los reflejos, así como hemos logrado que balbucea algunas personas con una caricia en la mejilla, también podemos lograr que el niño nos sonríe. Se dice que al acariciarlo va a empezar a sonreír. A los 6 meses ya tiene condición de jugar, acepta los juguetes que él quiere, tenemos condición de jugar con el niño, y a los 9 meses él ya identifica su entorno familiar, ya sabe quién es su papá, sus hermanos, sus tíos. Por eso que cuando estamos en la consulta, por ejemplo, si vamos a ver a un niño de 6 meses, podemos jugar con él en la consulta. A diferencia de un niño que tenga 6 meses, 10 meses, 1 año, va a rechazar al médico porque ya somos extraños para él. O sea, él ya sabe identificar lo que son extraños y lo que es entorno familiar. Y eso se prueba a través de la reacción con el espejo. Si a un niño de golpe lo ponemos frente a un espejo, él no se va a reconocer porque no se identifica. Entonces va a pensar que es otro niño y va a empezar a llorar porque rechaza esa imagen. A los 12 meses ya tiene condición de alimentarse. Se dice que va a agarrar la taza solito, va a agarrar si tiene biberón, va a agarrar la cuchara. Entonces es la etapa de aprendizaje del hábito alimentario. Muchas veces no tiene precisión, va a echar seguramente en toda la mesa toda su alimentación, pero está en etapa de aprendizaje. Entonces él tiene que empezar a manejar sus utensilios para alimentarse, para garantizar su alimentación ya independiente a los 18 meses. Así como la alimentación se marca a los 18 meses, también tiene que marcar el control de esfínter a esa edad. Por lo tanto, el niño, como ya sabe pronunciar 2 palabras, es enseñarle a que manifieste cuando va a miccionar y cuando va a hacer su deposición. En este parámetro, muchas veces son las madres las responsables de retrasar el desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque están yendo a la guardería con pañal, están yendo al kinder con pañal. ¿Qué han hecho? No le han enseñado la condición de desarrollar ese hábito de hablar, porque a los 18 meses ya tiene condición de un control de esfínteres y control de la alimentación. Entonces es obligación de los padres de que no pueden retrasar al niño y más bien enseñarles, ¿no es cierto? Es una tarea que ellos se dan, y al mismo tiempo a los 24 meses ya es un niño que se reconoce como una persona, reconoce todas las partes de su cuerpo y se reconoce como una persona ya con conocimiento de su entorno familiar. Entonces ya marcamos más la independencia a los 24 meses. Es importante que consideremos cuál es la etapa en que debemos establecer la mayor prioridad. Y actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está estableciendo la estimulación precoz. Hay un plan de los 1000 días de los niños precisamente que está abocado hasta a esta edad. ¿Para qué? Para que se trate en lo posible de hacer que ese desarrollo que normalmente debe tener el niño tiene que adelantarse. Por eso se llama de estimulación precoz. Eso va a depender del entorno, va a depender de los padres, de la atención que se le da a los niños. Y al mismo tiempo los padres tienen que saber que el marcador de su independencia va a ser a los 2 años. El marcador de su mayor desarrollo del sistema nervioso central son los 2 años. Por eso, hasta los 2 años también se establece que la mamá tiene que darle lactancia materna, no solamente por los nutrientes de la lactancia, sino también por cierta composición que tiene para estimular el desarrollo del sistema nervioso central y establecer los lazos afectivos para lograr la independencia también, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que la etapa de desarrollo que hay que priorizar es el niño hasta los 2 años. Después ya es una consecuencia, se puede luchar hasta los 5 años, pero el marcador, si no se ha logrado revertir todas las deficiencias hasta los 5 años, ese niño ya está marcado por toda la vida.
Si estamos hablando del desarrollo, ¿qué otra cosa tengo que considerar? El crecimiento, ¿no es cierto? Y el crecimiento hemos dicho que está en base a la antropometría, está en base al crecimiento y la multiplicación celular, y eso nos va a condicionar también la relación no solamente de la antropometría en las diferentes edades, sino también la relación, el paralelismo, si quieren, a lo que hemos llevado al desarrollo. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, es obligatorio en cada consulta, en cada momento que estamos con ese niño, saber cuánto pesa y cuánto mide. Y cuando es lactantito, pues el perímetro cefálico. Entonces, decimos que se establecen ciertos instrumentos dependiendo de la edad. A los lactantitos menores, por ejemplo, vamos a utilizar las balanzas. Cuando son niños más grandes, vamos a hablar de este tipo de balanzas. Cuando hablamos de medir la talla, hablamos de los lactantitos, un tallímetro, pero también tenemos los tallímetros en otros grupos etarios. Entonces, cada instrumento es para la edad del niño en que va a ser la consulta. Cuando ya hacemos la diferencia, el crecimiento, ¿qué tengo que medir? El crecimiento está en base a la medición del peso, el crecimiento está en base a la medición de la talla y el crecimiento está en relación a la medición del perímetro cefálico. Existen autores donde nos facilitan el cálculo del peso del niño ideal principalmente, pero también tenemos que saber la proporción en que ese niño va a ir creciendo en base a las diferentes edades. Por ejemplo, sabemos que hasta el año de edad, cuanto más pequeño es el niño, va a tener mayor ganancia de peso. Debemos recordar que todo recién nacido, los primeros 7 días de vida, van a perder el 10% de su peso. Y en base a esa proporción recién vamos a calcular la ganancia de peso. Si hablamos del primer trimestre, los primeros 3 meses de vida del niño, va a ganar 25 gramos día, es lo óptimo. Cuando estamos considerando un segundo trimestre, hablamos de los 4 hasta los 6 meses, va a ganar 20 gramos día. Ya me dice, es menor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la actividad física es mayor, el desgaste es mayor del niño, entonces no se da la oportunidad de mayor ganancia. Cuanto más grande el niño, menor oportunidad de ganancia de peso. En el tercer trimestre va a ganar simplemente 15 gramitos al día y al cuarto trimestre, antes de cumplir el año, va a ganar 10 gramos al día. ¿Qué significa? Que a medida que el niño va creciendo, la ganancia de peso es menor. Se dice que el segundo año ya no va a tener esa proporción, porque si estoy hablando del primer trimestre, estoy hablando de alta ganancia, ¿no es cierto? En el segundo año va a ganar simplemente 200 gramos al mes. Entonces, esto nuevamente me dice la referencia que cuanto más pequeño el niño, la ganancia es mayor y a medida que va creciendo, la ganancia es menor. Pero ya tenemos 3 indicadores que hay que considerar. Decimos, ¿no? Al quinto mes ese niño tiene que duplicar el peso de nacimiento. Vamos a suponer que fue con 3,500 que nació, entonces si va a duplicar al quinto mes tiene que tener ya 7 kilos. Al primer año tiene que triplicar el peso de nacimiento y al segundo año va a cuadriplicar el peso de nacimiento. Si es que tenemos este conocimiento, pues vamos a poder hacer los cálculos correspondientes hasta el segundo año de vida. Cuando consideramos la ganancia de talla, tenemos también que considerar la medición. Hemos dicho, se van a utilizar tallímetros, ¿no es cierto? Estamos hablando de lactantito. El niño nace con una talla promedio de 50 centímetros. Van a ser más 2 o menos 2, por lo tanto, menos de 48 ya es riesgo y más de 52 ya es riesgo. Entonces hablamos de que lo normal se considera entre 48 y 52 centímetros por ese componente de más 2 menos 2. También nos dan ciertos parámetros en base a los trimestres, donde se considera que el primer trimestre va a ganar 3 centímetros al mes. El segundo trimestre, 2 centímetros al mes. Y el tercero y cuarto trimestre va a ganar 1,5 centímetros al mes. ¿Qué me está mostrando nuevamente esto? Que cuanto más pequeño el niño, no solamente gana peso, sino también gana talla. Entonces, es la misma proporción, ¿no es cierto? Cuanto más pequeño, mayor ganancia en relación a los de mayor edad. Al mismo tiempo nos dan indicadores de primero, segundo y tercer año, donde el primer año tiene que tener 75 centímetros ese niño. Al segundo año ya es menos, ya ganó solamente 10 centímetros, hasta 85 centímetros. Y al tercer año tiene que duplicar la talla de nacimiento, hablamos de 100 centímetros. Entonces, si conocemos estos cálculos, pero es más complicado, ¿verdad? Para eso hay autores en que nos manejan fórmulas para calcular el peso ideal y la talla ideal. Y cuando hablamos del peso ideal, decimos, ¿no? Si es un niño de 0 a 12 meses,
edad en meses por 0,5 más 4, y algunos autores manejan la diferencia de medio kilo, entonces 4,5 en varón, y estamos hablando de Gómez específicamente, a 4 si es niño. Si tenemos aquí no es de 12, a partir del pasado el primer año hasta los 5 años, edad en años más meses por la constante 2 más 8,5 si es varón y 8 si es mujer. Cuando consideramos al niño de 6 años hasta los 12 años, ya consideramos la edad en años más meses por 3 más 3 si es niña y 3,5 si es varón. Este es el cálculo del peso ideal. Y al mismo tiempo, para no hacer el cálculo de sumar primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, también nos da el cálculo de la talla y nos dice, todo niño que tenga menos de 2 años, nos dan otra forma. Edad en meses por 2 más 54, ambas son constantes. Y aquí se pone un ejemplo, por ejemplo, si es un niño de 8 meses, vamos a multiplicar por 2 y sumamos 54, entonces ese niño de 8 meses tiene que tener 70 centímetros. Si es un niño de 2 años hasta los 12 años, ya consideramos los años y meses, ¿sí? Entonces aquí hablamos de años y meses y multiplicamos por la constante 5 y sumamos a la constante de 80 centímetros. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Es un niño de 5 años. No diferenciamos entre varón y mujer, por si acaso. Entonces manejamos los 5 años, multiplicamos con la constante 5 más 80 centímetros. Entonces, este niño de 5 años tiene que tener 105 centímetros. Entonces, ambas tablas son óptimas para el cálculo del peso ideal y la talla ideal. Vamos a ver después, cuando llevemos desnutrición, cómo se va a calcular el déficit de talla y el déficit de peso para los diagnósticos de desnutrición leve, moderada y grave. Hemos dicho que el perímetro cefálico es importante. ¿Por qué? Porque hasta los 2 años me va a garantizar ese 60% de desarrollo del sistema nervioso central, optimizando de esta manera una capacidad intelectual adecuada. Entonces, el niño normalmente va a nacer con 35 centímetros más 2 menos 2, por lo tanto, menos de 35 centímetros consideraremos una microcefalia y más de 37 centímetros consideramos una macrocefalia, ¿no es cierto? Pero dentro de estos parámetros hay que considerar principalmente la prematurez o el niño con restricción del crecimiento intrauterino, que muchas veces van a tener menor perímetro cefálico sin considerar una microcefalia, porque en el contexto global van a tener una menos dimensión de perímetro cefálico. También hablamos de la ganancia del perímetro cefálico. Decimos, el primer semestre va a ganar 1,5 centímetros por mes. Me está diciendo, ¿no? Nuevamente, cuanto más pequeño, más ganancia del perímetro cefálico. Y al mismo tiempo, el segundo semestre solamente gana medio centímetro. Nuevamente la proporción, ¿no? Cuanto más pequeño va a ser más la ganancia. Pero en resumen, nuevamente decimos que al año tiene que tener 47 centímetros y al segundo año va a ser menos la ganancia, va a tener simplemente 49 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, mantenemos la proporción. Pero ¿qué es lo que también nos debe llevar a la investigación? La presencia dentaria, porque muchas veces las mamás dicen, no le están saliendo sus dientecitos o le están saliendo muy temprano sus dientecitos, entonces tenemos que conocer la erupción dentaria y estamos hablando de lo que se llaman los dientes de leche, ¿no es cierto? Entonces decimos que los incisivos centrales superiores e inferiores pueden empezar su erupción a los 8 meses. Algunos niños son más precoces, van a empezar a los 6 meses, otros niños pueden ser más tardíos que pueden empezar directamente a los 9 meses. Cuando hablamos de los incisivos laterales, tanto superiores como inferiores van a promediar la erupción a los 10 meses. Los primeros molares van a erupcionar al año de edad generalmente, los caninos a los 18 meses y los segundos molares hasta los 2 años. Entonces, nuevamente nos están dando el ritmo de erupción dentaria y estamos hablando de los dientes iniciales, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hacemos ese seguimiento y hemos visto, ¿no? Desde que el niño ha nacido hasta los 2 años de edad, entonces cada una de las consultas que vayamos a hacer, tenemos que controlar todo eso que hemos revisado ahora. Y eso está plasmado en el carnet de salud infantil, porque ahí vamos a tener las gráficas de ganancia de peso, gráficas de ganancia de talla, al mismo tiempo vamos a tener la identificación de la dentición y al mismo tiempo tenemos el seguimiento del
desarrollo principalmente en base a las diferentes edades. Por eso se dice que el carnet de salud infantil es el seguimiento integral de los niños, incorporando el crecimiento, el desarrollo del niño, y junto a eso están los dos parámetros de seguimiento, que es el seguimiento nutricional y el seguimiento inmunológico. Y al final, ¿qué es lo que decimos como resumen de oportunidad de crecimiento? Decimos, ¿no?, que cada tejido tiene su momento. Cuando hablamos del crecimiento en general, decimos cuanto más pequeño es el niño, tiene mayor oportunidad, y aquí vemos que hasta los 2 años, pues tiene el mayor promedio de ganancia. Luego en la edad escolar se va a estacionar para posteriormente entrar en la edad prepuberal y puberal, dar un punteo de crecimiento hasta llegar a la edad adulta. Entonces, esa es la curva que se va a tener en el crecimiento. Cuando hablamos del sistema nervioso central, hemos dicho se prioriza su crecimiento hasta los 5 o 6 años. Entonces, hasta los 2 años se va a tener el 60 hasta el 70%. Si hacemos aquí el porcentaje, los 2 añitos nos vamos a ir que llegó hasta los 60 y muchas veces hasta los 70, hasta el 70%. Entonces, por eso que hay que priorizar la nutrición, hay que mantener la lactancia materna para lograr ese objetivo, de que crezca la masa encefálica entre un 60 a 70%. Después va a llegar un 80%, hemos dicho, entre los 5 y 6 años. Si hacemos la curva a los 6 años, vamos a ver, logró el 80 y tal vez un poquito más, ¿cierto? Entonces se dice que hasta los 5 años el 80% de esa masa encefálica ya va a estar desarrollada. Si ese niño ha tenido una deficiencia en la alimentación, hablamos de una desnutrición global o hablamos de una desnutrición en base a calidad de alimento, van a impactar directamente al sistema nervioso central porque es el órgano vital que va a tener mayores exigencias. Entonces no va a crecer el cerebro y vamos a condicionar a que ese niño no tenga la condición, vamos a decir, de mejorar su capacidad intelectual, porque después de que pasaron los 5 o 6 años, simplemente tengo el 20%, o sea, ya no es oportunidad de potencializar, por lo tanto, el marcador que tenemos en pediatría siempre es hasta los 5 años. Cuando hablamos del sistema linfático, el lactantito va a tener hasta los 2 años un buen crecimiento, va a continuar su crecimiento hasta los 7, 8 años, pero su cúspide de desarrollo del sistema linfático va a marcar entre los 8 años y los 14 años para después dar la distribución hasta llegar a la edad adulta. Y finalmente, cuando hablamos del sistema reproductor, hemos dicho que anatómicamente va a estar bien estructurado, pero no va a tener funcionalidad. Por lo tanto, vamos a entrar desde que nace una meseta de conformación anatómica hasta los 12, 13 años, donde se va a marcar la edad de del prepuber y el puber, donde va a empezar el funcionamiento a través de la producción hormonal, dándose el desarrollo y el funcionamiento hasta la edad adulta. Esta imagen nos está mostrando el ciclo y la oportunidad de crecimiento de cada uno de los tejidos. Bueno, chicos, hemos hecho una revisión general de lo que es el crecimiento y desarrollo, algo que se tiene que hacer en cada una de las consultas y algo de hecho que tenemos que tener el conocimiento para hacer y hacer el seguimiento de los niños, principalmente hemos dicho el menor de 5 años. No sé si tienen alguna pregunta porque hemos terminado la clase. Doctora, sí. Una pregunta. ¿Todo lo que estamos viendo ahora es lo que se ve en niño sano? ¿Todo esto es niño sano, doctora? Porque eso es niño sano y niño enfermo. O sea, no nos olvidemos que las patologías del niño son patologías de corta duración, son patologías agudas que no van a impactar. El único momento en que vamos a tener condición de retraso en todo lo que hemos llevado es cuando entramos en la etapa de desnutrición, ¿ya? Porque eso significa algo que me va a llevar a disminuir y potencializar, si quieres, el componente genético. O sea, dentro del resumen que hemos dicho, el seguimiento de crecimiento y desarrollo se hace en todos los niños, sea niño sano o niño enfermo. Cuando se disminuye este seguimiento y se quita la oportunidad de que ese niño tenga un buen crecimiento, cuando tenga una patología crónica. Esa patología crónica nos va a llevar a un grado de desnutrición y solamente es la desnutrición la que va a impedir en algún momento a que se dé esa progresión fisiológica, si quieres, del crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, si está con diarrea, por ejemplo, seguramente me va a bajar hasta 1 kilo de peso, ¿no es cierto? Pero que fácilmente lo va a recuperar en un mes. Entonces,
se hace el seguimiento de la ganancia de peso una vez que ha pasado una patología aguda. En este caso, la diarrea es lo que más me va a llevar a la pérdida de peso, pero va a ser recuperable y nuevamente nos va a permitir lograr establecer el crecimiento y el desarrollo del niño. ¿Sí? Entonces, solamente la cronicidad y la desnutrición son factores que van a disminuir que se mantenga este ciclo de crecimiento y desarrollo. Ya está bien, doctora. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Lo que es importante, les he dicho, a veces es difícil. Ay, no me acuerdo si ganaba 3 centímetros o 2 centímetros y medio o 1 centímetro. Muchas veces por las cifras no nos acordamos, ¿verdad? Por eso se mantienen las dos formas de cálculo. Podemos manejar toda esa ganancia de peso que hemos dicho por trimestre o lo que nos han dicho, ¿no? 6 meses, 1 año, 2 años, lo que se estandariza. Pero para eso los autores dicen, a ver, no se van a acordar de tanta información, entonces mejor priorizaremos a fórmulas ya estandarizadas para calcular el peso y la talla. Es por eso que les he mostrado los dos aspectos. Lo que se hace en el día a día, lo que se puede hacer con la variación en los diferentes trimestres y diferencia entre el año y los 2 años, y lo que son fórmulas globales, ¿no es cierto?, de crecimiento y desarrollo, tanto en el peso como en la talla. Entonces tienen las dos formas de cálculo de peso en el niño, uno con cálculo de trimestres al año y a los 2 años, y otro con las fórmulas que hemos establecido, ¿no? Entonces son dos formas para hacer el cálculo. Entonces depende de lo que ustedes se vayan a habituar. Lo más usado, por si acaso, es las fórmulas, ¿no es cierto? Tanto del peso ideal, y más se maneja Gómez, o de lo contrario el cálculo de la talla, que es mucho más fácil porque eso nos permite hacer un poquito más de práctica, ¿no? En relación a ver cuánto ganó el primer trimestre, cuánto ganó el segundo, cuánto ganó el tercer trimestre. Hay que hacer la sumatoria si tengo una fórmula que es más rápida para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces es importante que manejen los dos conceptos o los dos conocimientos. Está bien, doctor. Bien. Ya, para que ustedes tengan toda la información, les voy a pasar ahora las 2 clases que les debo, ya lo de semiología y esto de crecimiento y desarrollo, para que tengan las diapositivas. Bruna no está en este grupo, pero ella es la que está grabando las clases, entonces voy a hablar con ella para que me permita pasar la grabación de estas clases para que tengan tanto en la grabación como en físico de la presentación, ¿sí? Bueno, chicos, Gracias. Entonces hemos terminado la clase, los veo la próxima clase. Que tengan todos ustedes buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches.